Señora Presidenta Laura Chinchilla, hablando pues de este tipo de encuentros y de cumbres, pasó la Asamblea General de las Naciones Unidas hace apenas unos pocos días, a finales de septiembre. Estuvimos muy atentos a su discurso y a lo que sucedió antes del plenario de esta Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando Costa Rica, Panamá y Colombia entregan una carta al secretario general de la ONU denunciando los intereses expansionistas de Nicaragua. ¿Qué pretenden ustedes de la Secretaría de las Naciones Unidas frente a esa denuncia? Lo primero es llamar la atención del secretario general. Estamos hablando de pronunciarnos en torno a una nación que ha venido promoviendo políticas o actitudes más bien agresivas a los vecinos de su entorno, y esto, sin la menor duda, puede poner en riesgo la estabilidad y la paz que ha caracterizado por los últimos años a nuestra región. De manera que lo primero era elevar ante el secretario general nuestra preocupación ante la actitud del gobierno de Nicaragua, y en segundo término, en el caso particular de Costa Rica, pues también expresar lo que consideramos es el desprecio de Nicaragua al derecho internacional. De manera que básicamente esa fue la gestión que hicimos de manera conjunta y sentimos que tuvo una gran acogida en el secretario general. Y en su discurso, a pesar de lo enfático, usted está dispuesta al diálogo. Sin embargo, ahora acaban de terminar las audiencias el lunes pasado ante el Tribunal Internacional, el máximo Tribunal Internacional de las Naciones Unidas, de Justicia de las Naciones Unidas, y frente al tema concreto del río San Juan, de Isla Portillos, pues Nicaragua argumenta que Edén Pastora, el comandante que está dragando en el río San Juan, no tenía autorización, y esto ha generado una gran sorpresa. Y entonces dicen que no están de acuerdo con las medidas cautelares que hace unos años precisamente impuso este tribunal del mundo, el tribunal, la Corte Penal Internacional, la Corte de Justicia Internacional. De justicia, así es. Mire, Claudia, bueno, usted lo está diciendo tal cual. Nicaragua ha demostrado como mínimo una actitud sumamente errática en el manejo de esta situación, por no decir que ha hecho lo posible en distintas ocasiones de confundir a la Corte Internacional de Justicia, de confundir a la opinión pública internacional, de falsear los hechos. Y entonces, cuando a veces a nosotros nos preguntan, ¿pero por qué Costa Rica no vuelve a hacer un intento para sentarse con Nicaragua a dialogar? Bueno, nosotros lo que decimos, pero ¿cómo se puede dialogar cuando se actúa con tan poca seriedad, con tal desprecio a la verdad? Cuando además se pretende dialogar una vez que se nos ha hecho daño, porque usted no golpea a alguien y luego le dice, ahora sí sentémonos a dialogar. Usted no invade a un país, usted no lesiona su soberanía y después le dice, ahora sí vengámonos a sentar a conversar. Nosotros ya aprendimos a que difícilmente vamos a conseguir algo por la vía del diálogo con Nicaragua. Lo intentamos, hicimos el llamado en su momento, ahora preferimos que sean los tribunales internacionales los que vengan a dictar la sentencia. La Corte Internacional de Justicia, hay otro frente abierto, y quería preguntarle, finalmente Nicaragua aceptó retirar esos permisos para exploración de petróleo en aguas que pues en Costa Rica han argumentado que está prohibido hacer ese tipo de actividades exploratorias. No, bueno, en relación con los mares, porque el otro conflicto que tenemos con Nicaragua, el otro conflicto que tenemos con Nicaragua es que Nicaragua efectivamente ha venido promocionando la explotación de la plataforma marítima, tanto en el Caribe como en el Pacífico, que por lo demás es una política muy diferente a la política conservacionista que ha caracterizado a Costa Rica. Nosotros hemos decidido como país no ir a los mares a extraer petróleo. Nicaragua lo está haciendo, en ese sentido la respetamos, ella tiene el derecho soberano de hacer lo que quieran en su territorio, pero cuando promocionan la exploración y explotación de la plataforma marítima para efectos de petróleo y gas, utiliza el espacio marítimo costarricense, y por eso también pues estamos preparándonos para enfrentar esa situación. ¿Ha habido alguna respuesta al respecto? No, absolutamente ninguna. Desde el año 2002 Costa Rica propuso una mesa de diálogo y trabajo
Pasaron 3 años en donde no hubo ningún avance. En el año 2005 se levantaron de la mesa y desde entonces no quieren regresar. Y como si fuera poco, ahora es Guanacaste, el 20% del territorio costarricense. Ahora el gobierno de Nicaragua dice que tiene todo el derecho de ir a la Corte Internacional de Justicia para establecer en qué condiciones fue anexado ese territorio a Costa Rica, pues ya hace bastantes años. Frente a eso, el presidente Daniel Ortega dice, pues dialoguemos para evitarle otro proceso a estos tribunales internacionales. ¿Usted qué le responde? Bueno, yo creo que no se van a atrever a ir tan lejos. Me parece que Nicaragua, ante la misma Corte Internacional de Justicia, está empezando a lucir mal. Es una gran falta de seriedad con la que se ha comportado y pretender reclamar o llevar a la Corte el caso de una provincia entera del país vecino que pertenece a Costa Rica desde hace más de 150 años y que ha sido ratificado como territorio costarricense tratado tras tratado, pues me parece que no va a llegar a nada. Si quieren gastarse el dinero en eso, que se lo gasten, pero yo lo veo muy difícil que puedan llegar tan lejos. Para cerrar ya este tema, entonces, tanto Costa Rica como Panamá y Colombia, ¿qué están haciendo conjuntamente frente a esa amenaza que están viendo de estas pretensiones expansionistas de Nicaragua? Bueno, vamos a ver, cada uno tiene sus diferentes disputas limítrofes sí, con Nicaragua, y entonces en eso cada quien está llevando su caso a donde corresponda, pero lo que sí compartimos por lo menos es la preocupación común y ese llamado que hicimos al secretario general para que simple y sencillamente le presten más atención en los próximos años a las acciones que Nicaragua va a estar desplegando en esta región. Señora Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, usted ya pues está al final, terminando su mandato. Esta es la última cumbre iberoamericana a la que asiste ya como mandataria a los costarricenses. Yo quiero preguntarle algo con mucha sinceridad. ¿Estaba Costa Rica preparado para una mujer presidente? Es muy difícil responder a eso, Claudia, y me parece que deberá ser un poco más el paso del tiempo el que tendrá que venir a hacer un análisis con mayor distancia, con mayor objetividad. Sí le puedo decir que me he enfrentado a situaciones a las que ningún hombre en el pasado gobernante del país se había enfrentado, desde preguntas que nunca se habían formulado, encuestas que nunca se habían realizado, suspicacias que nunca se habían planteado, y puedo garantizarle que ha sido quizás uno de los gobiernos más comprometidos con la ética, con el ejercicio ético del poder, y que bueno, hemos enfrentado problemas, claro que los hemos enfrentado, pero por lo menos siempre he tenido una gran actitud de lucha, de enfrentar y poner la cara frente a los distintos retos y desafíos que me ha correspondido enfrentar. ¿Y por qué cree entonces que la aceptabilidad es tan baja y que la gente habla de que le afecta la corrupción y la inseguridad? Analizando cifras, pues Costa Rica ha crecido más de 5% el año pasado. Este año todos los países, o casi la mayoría de los países latinoamericanos, pues están sufriendo una desaceleración en ese crecimiento económico que estaba previsto fuera del 3%, ya está en 2.7%. No, Costa Rica no es el único país. Menos 17% de homicidios en Costa Rica, si tengo actualizada la información. Subieron las importaciones en un 7%. Entonces uno ve el plano de los resultados, las cifras, y ve el resultado de las encuestas y no coincide. ¿Por qué? Mire, Claudia, sería quizás una entrevista mucho más larga de la que tenemos la posibilidad de tener el día de hoy, pero yo sí le voy a decir algo. Hay dos maneras de gobernar. Una fundamentada en la preocupación primaria por los niveles de popularidad, y otra fundamentada por la cuota de responsabilidad que nos asiste a los gobernantes. A mí me ha correspondido gobernar en tiempos difíciles y en tiempos complejos, con una crisis internacional que golpeó a mi economía, pero que, como usted bien dice, la logramos sacar adelante. Con una crisis fiscal muy grave, enfrenté una lucha muy valiente que ningún otro gobernante se ha atrevido a enfrentar, recortando muchos privilegios en el sector público y proponiendo una reforma tributaria de mucha avanzada, que sin embargo la Sala Constitucional nos la trajo abajo. Tan solo en ese periodo de tiempo, a través de control de gasto y solicitando impuestos en una estructura más progresiva, yo me vine en las encuestas 40 puntos, solamente en la lucha contra el plan fiscal. La tercera crisis que enfrentamos fue la crisis de la criminalidad. Esa la logramos enfrentar muy bien, de manera muy valiente,
con mucha firmeza. Vamos a dejar la tasa de homicidios aún más baja. Pero lo más importante para mí es cuáles van a ser las estadísticas de la nación y no las estadísticas de popularidad de Laura Chinchilla. Yo vine a arreglar problemas en Costa Rica. Si eso en algún momento resultaba popular o no, para mí resultó secundario. Lo que sí también le puedo decir es que hay un fenómeno también muy diferente al pasado. Si bien las encuestas pueden decir una u otra cosa, con preguntas que tampoco se hicieron para algunos gobernantes. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, se ha preguntado si el país tiene rumbo o no tiene rumbo. Eso nunca se ha preguntado a algún gobierno anterior. ¿Ah, no? No, y entonces se comparan cosas que antes no existían. Se ha preguntado a la gente si volvería a votar por una mujer gobernante, y me pregunto yo, ¿por qué antes no preguntaron que si volvían a votar por un hombre gobernante? Cuando hubo hombres que llevaron el país a debacles económicas, se cometieron graves actos de corrupción. Pero a mí también lo que me interesa es el afecto a la gente. Yo salgo mucho a la calle, he sido una presidenta que ha estado mucho afuera de la oficina, y la gente me sigue recibiendo con mucho respeto y con mucho afecto. Y eso será lo que yo me llevo aquí adentro, en mi corazón y en mis recuerdos, cuando ya tenga que dejar el gobierno. Y queridos televidentes, eso habla muy bien de Costa Rica, porque en Costa Rica los presidentes hacen vida normal, a diferencia de otros países que estamos acostumbrados a que las medidas de seguridad son absolutamente extremas. Obviamente todo esto nos daría para una entrevista extensa que ojalá podamos tener más adelante, obviamente sobre el tema de inequidad, de trabajo en las mujeres, de cómo Latinoamérica se ha urbanizado y el papel que tenemos que cumplir para que las ciudades no sigan siendo ese foco de inequidad. En fin, tenemos muchos temas para hablar en una próxima ocasión, será porque ahora tiene que salir precisamente a la inauguración formal de esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Yo le agradezco mucho su tiempo. Siempre es un gusto, durante Claudia. todo su gobierno y su amabilidad para con nuestro canal, Presidenta Laura Chinchilla. Gracias, Claudia, de nuevo, más bien. A todos ustedes, televidentes de NTN 24, muchas gracias. Los dejo en el programa La Noche. Continuamos en nuestro espacio con Jefferson Beltrán, quien se encuentra precisamente en el Westin Playa Bonita, desde donde están saliendo los otros mandatarios rumbo hacia la isla de Amador, donde van a celebrarse todos los actos de ceremonia, precisamente esta inauguración de la cumbre. Jefferson. Así es. Claudia, muy buenas noches para usted, para la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Eran las declaraciones de los protagonistas de la noticia aquí en el programa La Noche. Vamos a continuar con esta cobertura especial de nuestro espacio periodístico. Hemos estado durante toda la semana aquí, en el epicentro de la noticia, en Ciudad de Panamá, epicentro de la 23ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Todos ellos ya están llegando aquí a Panamá, sus comitivas, los cancilleres, se encuentran reunidos hasta ahora elaborando lo que será ese documento final, ese documento que será firmado por todos ellos y que será presentado en una declaración final por parte de todos los mandatarios. Vamos a ir a una primera pausa a comerciales y cuando regresemos les vamos a presentar un conjunto de entrevistas que hemos preparado para todos ustedes, para todos nuestros televidentes, para que entiendan ustedes cuál es el impacto de esta importante cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que tiene lugar acá en Ciudad de Panamá. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.